hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, espero que estén pasando una semana llena de éxitos, llena de buenas noticias y donde todos podamos ser parte de una democracia que estamos cada vez más fortaleciendo para que más y más personas las puedan. Digo más y más personas es porque nuestros hijos y nuestros nietos van a querer disfrutar de la buena Costa Rica que nosotros tuvimos la bendición de tener y recibir de nuestros padres y nuestros abuelos. El día de hoy estamos en un programa que me parece importante, me parece reflexivo, me parece que saca a la luz muchas verdades, y es que cuando se hacen estudios de opinión, cuando hay data de lo que está pasando en el país, podemos sin temor a equivocarnos, dar una luz de qué está pensando el país, cómo lo estamos percibiendo todos y qué realmente es cierto y qué realmente no lo es. Hace unos días se dio a conocer un estudio de Cantar y Bob Media sobre el comportamiento de los costarricenses sobre la radio. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más preferidos, más idóneos, de mayor sustento para los costarricenses. Y hoy tenemos a Priscila Madrid, que es parte de esta organización, para que nos cuente qué datos arroja, porque me parecen, de lo que he visto, muy aleccionador y muy interesante los grupos etarios, cómo se están comportando, que donde creeríamos que no están mucho en la radio, en el FM, pues resulta que sí están. Entonces, de todo eso y mucho más, vamos a conversar con Priscila el día de hoy, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Esta es su casa, Priscila. Hola Jonathan, buenos días, mucho gusto y muchísimas gracias. Igualmente, cuéntenos, ¿cómo vieron ese estudio? Primero, ¿cuál era la hipótesis de entrada y cuál fue la revelación de los datos? ¿Cómo estuvo esa concatenación de información? Sí, claro. Bueno, primero para contar un poco el contexto general, nosotros tenemos el estudio TGI, que es el Target Group Index, que se realiza cada 4 meses. Ya tenemos de forma seguida un poquito más de 3 años de estarlo haciendo y se hace de forma cuatrimestral, o sea, cada 4 meses se publica una ola. El estudio abarca todo el territorio nacional, por supuesto que en las zonas urbanas, ¿verdad?, de las provincias, y proyecta a una población de 3.046.000 personas aproximadamente. Entonces es un estudio pues bastante robusto, ¿verdad? Con personas desde los 12 hasta los 75 años. Con lo que usted, la consulta que me hace de estos datos últimos, en realidad es una tendencia que venimos viendo en cada ola, donde sí el consumo de radio, pues cada vez nos hace ver el estudio que sigue siendo un medio que está presente, que está vigente en el consumidor costarricense, ¿verdad? Y ahorita con los datos que tenemos últimos, estamos hablando de la ola que va de junio del año pasado a abril de este año. De hecho, ya estamos por hacer la revisión de los datos ya de la segunda ola de este año. Pero sí, los datos que tienen ustedes ahora en su poder abarca pues 3 olas completas de manera que se pueda ver más, como les digo, datos más robustos, ¿verdad? Y empezando por ahí, que son eh, pues buenas noticias en el sentido que nosotros como personas de medios y de análisis, pues nos gusta ver cómo los medios mantienen esta vigencia, ¿verdad? O sea, sabiendo todo el contexto de cambio que hay y que han venido pues nuevos actores, pero un medio como la radio, cómo sigue manteniéndose vigente, ¿verdad?
Eso es importante porque Ujú, hay mitos que dicen que el streaming, por ejemplo, está ganando mucho posicionamiento y no es que ujú. no, el tema es que la radio sigue siendo el preferido. Exacto, y es que ese es otro dato importante, digamos a nivel de, hablando de medios en general, ¿Sí? sí, para nosotros es importante y bueno, yo sé que ustedes desde su posición también lo saben, ¿verdad? Cada medio tiene su característica que lo hace, pues, em, positivo para el objetivo de cada uno, ¿verdad? Ya sea para el consumidor como oyente, ya sea para entretenerse, para informarse, y cada medio pues tiene sus características que lo hace pues decidirse al consumidor por escoger ese medio. Y así también para el tema del anunciante, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, que es también a través de los medios que sus marcas pues dan a conocer sus productos. Así es. Entonces, sí, por ejemplo, el streaming, claro que sí viene ganando fuerza porque es tal vez lo más nuevo en el sentido que pues esto ya es tan acelerado que sí hay consumidores que pues han decidido entrar a esta otra forma de consumir un medio y es válido, ¿verdad? Pero definitivamente la forma tradicional es la que se mantiene vigente, ¿verdad? El streaming lo que viene a hacer es como complementar un poco esto, pero la forma tradicional se mantiene súper, súper vigente, como les digo. Y Ujú. eso a lo largo de los estudios me estás diciendo de que ya se ve que es una tendencia, no, no es algo muy focal, sino que es parte de la Correcto, cultura tica. correcto, correcto, exactamente. Por ejemplo, para hablar propiamente de radio, en cada oleada, si vemos como un promedio, se puede hablar prácticamente de un 65% de las personas entrevistadas dicen que escuchan radio. O sea, ese es un número muy, muy atractivo, muy positivo y al final de cuentas se traduce y uno lo puede ver en la práctica, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, dónde se consume la radio, ¿verdad? Vemos que el hogar es uno de los lugares principales, pero también el carro o el automóvil también viene creciendo y eso está muy aunado a la tenencia también del artículo como tal, ¿verdad? En este caso Claro. el carro, sabemos que hay un crecimiento de tenencia de automóviles, que de hecho también el estudio que nosotros tenemos no es solo el TGI, no solo nos habla de consumo de medios o características de los consumidores de los medios como tal, sino que también nos da datos de estilo de vida del consumidor y categorías. Entonces, tenemos todo un mundo de información que podemos relacionar. Y entonces, como le decía, el carro o el automóvil se convierte en uno de los lugares principales para escuchar radio. Y eso lo hace que se mantenga también muy presente, ¿verdad? Y también los comercios, las zonas la zona comerciante en general del país es también una muy fuerte pues nicho de mercado. Correcto, correcto. Eso es también una verdad. El estudio en sí no mide el comercio, pero a nivel de hábitos sabemos la participación que hay precisamente de todo lo que es la parte comercial del país, ¿verdad? Tiendas de departamentos, supermercados, tiendas, todas las tiendas que existen en San José, donde la gente entra y lo que tienen es precisamente la radio, ¿verdad? Entonces, aunque algunas de estas tal vez grandes cadenas tienen su propia radio, pero la gran mayoría, como le digo, todas estas tiendas y comercios un poco más individuales, pues al final de lo que se acompañan es de este medio también. Así es, y en la zona rural supongo que es bastante más fuerte el consumo, y no solo en hogares, sino también, no sé, en la parte agro, en la parte pesquera, en diferentes formas de producción en la zona rural, porque es el eterno compañero Es el para todos. compañero, definitivamente, Jonathan, sí, y también esto que me comenta también es importante porque verás que el estudio, cuando nosotros damos los datos a nivel de oleada acumulada, como le mencionaba, que son 3 olas completas, podemos desagregar por región, ¿verdad?
región norte, región Pacífico Central, Pacífico Sur. Y bueno, por supuesto que los datos más amplios son de la región central, Claro. pero sí vemos comportamientos muy puntuales en estas regiones y también como emisoras nacionales, ¿verdad? De alcance nacional, tienen pues, consumidores bastante leales, así como también emisoras propias, ¿verdad? Entonces es muy bonito porque al final de cuentas es una oportunidad también para el medio, como industria, como tal, de tener también su raíz en su propio lugar, ¿verdad? A nivel geográfico. Entonces, por eso es que la radio es tan, creo que tan querida, por decirlo de una manera, eh, por el consumidor, porque al final es eso, es un medio de compañía, acercamiento, información, ¿verdad? Una pregunta, cuando ustedes hacen este estudio, ustedes Ujú. preguntan por qué prefieren ese medio de comunicación. Hay algunas consultas con respecto al uso que se le da, si es para entretenerse, si es para Ujú. informarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em, el 47% de las personas entrevistadas que dicen que Sí. escuchan radio, dicen que lo hacen para distraerse, ¿verdad? Entonces sí tenemos esos datos donde eso se suma a que el contenido que es más apetecido es el de la música, ¿verdad? Eso sí, para nadie es un secreto. Claro. Sin embargo, y este es otro dato muy interesante, es que el 32% lo hace para informarse, ¿verdad? Entonces, digamos, de todas las personas que dicen, sí, claro, yo consumo radio, y cuando se filtra la consulta, si lo hace para entretenerse, para informarse, o por el contenido, etcétera, el 32% dice que lo hace para informarse. Eso nos da un dato también de credibilidad, ¿verdad? Que la radio se mantiene también como un medio de credibilidad para el oyente, De ¿verdad? hecho, es una fuente primaria de información. Correcto, correcto, correcto. Y así también, por eso en el estudio podemos ver emisoras específicamente, grupos de emisoras de noticias, de deportes, obviamente las musicales pues van a estar siempre eh, tal vez en los primeros lugares si lo vemos a nivel de general de consumo, Ujú. ¿verdad? Pero si quisiéramos ver un poco más de detalle de quién eh, se conecta a la radio o prende la radio para informarse, pues ahí tenemos también un cruce interesante de emisoras que se dedican o que su fuerte es este, ¿verdad? La información. Entonces, todo esto nos vuelve a llevar siempre a esa conclusión de que el medio radio, pues, se mantiene definitivamente vigente en el consumidor costarricense, ¿verdad? Priscila, estaba viendo de la información que ha salido, a la que he tenido acceso, Ujú. grupos o segmentos poblacionales muy bien definidos Sí. y contrario a lo que uno podría decir que la radio es más apetecida por ciertos públicos de mayor edad, pues resulta, y a lo que veo, es más bien de 30 a 42 años un segmento bastante importante y fuerte Ujú. de consumo de radio, y eso me sorprendió. Sí, sí, es bastante interesante este grupo de los millennials o que va precisamente en este grupo de edad de 30 a 42 años. Cuando nosotros hacemos la división por grupo etario, del total de personas que dicen escuchar radio, el 43% se ubica en este rango de los 30 a los 42 años. Y entonces eso lo asociamos también a la oferta y diversidad que hay, ¿verdad?, de la radio, porque ese es otro tema que es muy interesante y que hace de la radio lo que es, ¿verdad? Que es un medio muy versátil y un medio que permite segmentar. Entonces podemos ver, por ejemplo, este grupo de 30 a 42 años, donde en este grupo se ubica gente que todavía tal vez va a conciertos, pero que también le gusta informarse, que posiblemente hace deporte, que va al estadio o que es seguidor de ¿me entiendes, verdad? Toda Claro. esa mezcla hace que este grupo se fortalezca en el consumo de la radio, porque la radio ofrece información alrededor de todo de estos temas.
¿Varía ese porcentaje de preferencia según nivel socioeconómico? ¿Algún otro segmentación que uno diga que pueda hacer algún tipo de variación? Sí varía, pero en realidad em, va aunado a la estructura que tenemos en Costa Rica de la distribución socioeconómica, ¿verdad? Ujú. Entonces siempre el segmento medio pues va a tener mayor o va a arrojar mayores números en el consumo. Donde podemos ver un poco de diferencias a veces, Jonathan, es si nos vamos ya en el estudio específicamente en ciertas emisoras, ¿verdad? Sí. Donde sí vamos a ver, y esta es otra gran ventaja que tiene la radio, y por eso le decía la parte de la segmentación, ¿verdad? Si tenemos emisoras tal vez más de corte popular o programas dentro de una emisora de corte más popular, vamos a ver un consumo mayor de tal vez del segmento medio hacia abajo. O si hay emisoras que están un poquito más inclinadas a medio hacia arriba, ¿verdad? Por su programación o por los programas tal vez de opinión que se generen. Entonces, sí podemos ver diferencias, pero en el consumo general, siempre el segmento medio va a presentar mayor consumo. Eso no deja de ser bastante interesante porque a nivel Eh, de pauta publicitaria podemos demostrar, o sea, podemos exacto. mostrar el consumo que pueda tener y la profundidad del anuncio de marca en función de esta herramienta que es la radio. Exacto, definitivamente. Y para eso, eh, la herramienta de verdad es un gran apoyo para las agencias, para los anunciantes, para las mismas emisoras. Eh, pues la herramienta como, porque estamos hablando ahorita del TGI, pero si hablamos en general de lo que es la información, pues esto es lo que, en lo que nos apoya, ¿verdad? Porque Ujú. podemos llegar de una forma más directa en ese análisis al grupo objetivo que queremos alcanzar, ¿verdad? Como le decía al principio. Entonces, por ejemplo, la radio, que es el tema que ahorita nos atañe, pues es un medio súper bonito, rico, de planificar a nivel, si hablamos ya desde la perspectiva de la planificación de medios. ¿Por qué? Porque es lo que usted me está diciendo. Si, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de un producto tal vez masivo eh, y donde queremos alcanzar a la mayor cantidad de gente. Entonces nos vamos a ver que tenemos emisoras de corte musical popular, tenemos emisoras con contenido, como le decía ahora, tal vez un poco más deportivo, tenemos emisoras de noticias. Entonces, si vemos que tenemos esas oportunidades, ya sabemos que hay una mezcla adecuada en la que podemos garantizar el alcance a ese grupo de personas en estos tres grupos de emisoras, por ejemplo, ¿verdad? O en estos tres tipos de emisoras. Entonces, si se hace, la planificación en radio se hace muy bonita, ¿verdad? Para los que hemos estado en esto es un medio de verdad muy atractivo. Como le decía al principio, todos los medios tienen sus características que al final hacen pues la sinergia para alcanzar a estos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no es el tema ahorita, pero por ejemplo, televisión es el medio que nos va a dar un alcance más inmediato, ¿verdad? Es el medio que logra mayor alcance de forma más inmediata. Eh, Puede ser que la parte digital tenga pues otra característica que sea que se va a públicos específicos. Y la radio definitivamente es un medio de segmentación, es un medio, como le decía ahora, versátil en el sentido que a la hora de hacer, por ejemplo, producción, es muy inmediato, ¿verdad? Por medio de una mención del locutor, ya podemos llegar inmediatamente a la audiencia. Los cambios de material se pueden hacer más rápido, eh, se pueden hacer, hablando también de la interacción, ese es otro punto importante, de la interacción que hace con otros medios, el tema de las redes, cómo viene a apoyar emisoras, ¿verdad? Que entonces hacen su apoyo por medio de redes y siguen siendo súper vigentes al aire, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace
muy bonito, como le digo, la radio es un medio muy, muy atractivo. Y muy familiar. Me parece que sigue siendo el factor familiar, hablando y poniendo como ejemplo, cuando se va hacia la escuela, van papá, mamá, los chicos, y lo que Claro. hacen es poner música y hasta combinan emisoras para poder complacer a todos los gustos. Exacto, es correcto, y ese es un fenómeno que incluso hay emisoras muy mapeadas en ese sentido, ¿verdad? Esto que usted me está comentando, el camino a la escuela o el camino a algún lado, donde vemos emisoras que permean, que la audiencia del segmento menor de niños y jóvenes permea en amas de casa, por ejemplo, en mujeres, ¿verdad? Porque al final de cuentas, están acompañando a sus hijos a escuchar lo que a ellos también les gusta. O al contrario, ¿verdad? Tal vez, eh, no sé, se está transmitiendo un partido de fútbol y el papá quiere irlo escuchando, al final terminan todos siendo parte de ese consumo, ¿verdad? O la madre que más bien va escuchando pues la emisora preferida, ya sea también algún programa de opinión o algún programa de análisis o música. Entonces, al final es un todo, ¿verdad? Que se integra en los diferentes segmentos. ¿Cuál podrías decir que es el principal hallazgo del estudio, Priscila, cuando ya ves todos los datos macro y puedes ver toda la pintura completa? ¿Cuál podrías decir que es el Ujú. principal hallazgo? Bueno, yo creo, consideramos lo que hablábamos al principio, Jonathan, la vigencia que tiene el medio como tal y que se sostiene a lo largo del tiempo. Es como romper un mito, porque igual, hablándolo con toda la transparencia del caso, hay percepciones, ¿verdad? Hay percepciones en las que se pueden escuchar comentarios en que, uy, no, ya la radio ya no se escucha porque está Spotify, porque está el streaming, porque está... Y resulta que no, que los datos nos vienen a decir que en promedio el 65%, casi el 70%, porque va variando, como le digo, de acuerdo a las oleadas, pero podemos hablar entre un 65 y un 70% que la gente se mantiene escuchando radio. Entonces, ese a nivel de consumo general es el principal hallazgo. Ahora, no lo hemos mencionado. De este consumo, también nosotros podemos ver el consumo online, precisamente. Entonces, como más bien la radio viene adaptándose también a las tendencias tecnológicas y le da la oportunidad a cierto grupo de también pues sintonizar la radio, ya no solo en el aparato, ¿verdad? Prender perilla, como, como decíamos, y también tener ese consumo por medio de la emisora a través del online. El porcentaje obviamente es menor. Si vemos más o menos la proporción, podemos hablar de un 66% de radio tradicional, pero ya el online está llegando a un 20% aproximadamente dentro de esa composición de consumo general. Entonces esto más bien es positivo, ¿verdad? Porque también como las emisoras se van adaptando a las tendencias sin dejar la parte tradicional que para el consumidor sigue siendo la más fuerte, ¿verdad? Entonces, sí, a Oye, nivel general es la vigencia del medio, es también el tema de las edades, porque ahora que estábamos hablando de eso, no mencionamos, por ejemplo, la generación X, ¿verdad? ujú. Que esos son los que van de 43 a 59 años, que también es un grupo importante de consumo, ¿verdad? De hecho, Y Priscila, disculpa que te interrumpa, y te voy a ujú, ser franco, yo creí que ese iba a ser el target el número más, uno. el más alto. Sí, 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 y ya nos damos cuenta que no, ¿verdad? Ese es más o menos un 25%, que es, en realidad es alto, ¿verdad? Es un 25% de las personas entre 43 y 59 años, el 25% dice que escucha radio. Y si vemos o nos vamos un poquito para atrás de la conversación que hemos tenido, al final entonces tiene su explicación en eso, en la oferta tan grande que tiene la radio para poder pues captar la atención del oyente, ¿verdad? Por medio vemos digamos emisoras más inclinadas a música un poquito más vieja. ¿Saben cuál es otro dato muy interesante, Jonathan? Y relacionado con esto que hablamos.
Sí. y por qué ahí tenemos tal vez algunas explicaciones, ¿verdad? Y es que uno de cuando hablamos de consumo propiamente de música, la música de los 80 y los 90 sigue estando en los que más prefiere la gente. Es que la mejor. Entonces, ajá, entonces hay una relación de por qué también este grupo de personas de edades un poquito más grandes se mantienen también como consumidores muy activos de la radio, porque se les está dando un producto que para ellos es importante como es la música de los 80 y los 90, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos al mismo tema, ¿verdad? Cómo la radio tiene esa posibilidad o esa característica de ofrecer mucho, pues, mucho para gustos diferentes. Hay un detalle que también es en casos de emergencia, lo primero que uno busca es la radio para poder mantenerse informado de qué es lo que está pasando. Y eso también Sí, suma. sí, sí, claro, eso suma. Y también aquí también quisiera hacer énfasis en el tema del consumo en el carro, ¿verdad? O sea, sabemos que no es el 100% de la población, pero sí se está convirtiendo en un lugar importante para el consumo, como medio de acompañamiento y luego también cómo la radio logra captar la atención de la persona, por ejemplo, cuando va pues manejando, ¿verdad? Ahí pues ponemos atención a manejar, a conducir, que es la atención primaria y Ujú. después a lo que nos van contando en la emisora, ya sea un programa de entretenimiento que mucha gente lo utiliza y son picos, de hecho es uno de los picos altos a lo largo del día, ¿verdad? Cuando hay programas de entretenimiento, ¿por qué? Porque la gente quiere también salirse tal vez del día a día, viene del trabajo, ya con toda la carga tal vez del día y entonces viene y conecta uno de estos programas, o en la mañana, como dice usted, para informarse, vamos en el día, bien, en la mañana, pues a ver qué es lo que está pasando y es esa compañía y esa inmediatez también, ¿verdad? Que tiene el medio. Y al final de cuentas, Priscila, el tema de lo que estamos hablando tiene un trasfondo y es que los demás medios, si bien es cierto, pueden tener su cuota de interés en las horas picos y en ciertos momentos del quehacer normal del día, Ujú, no lo pueden acompañar a uno. Aunque quieran y aunque estén los aparatos encendidos, lo que uno va tarareando, lo que uno va acompañando es la música y más en estos segmentos, por lo menos a título personal, ujú. de la música ya viejita, ¿verdad? Ajá, sí, 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 correcto, correcto. Así Priscila, es. cuando ves los datos de las anteriores oleadas, ¿cuáles son los cambios más significativos que ustedes han detectado? Pues a nivel de radio, sinceramente, Jonathan, más bien es esto, ¿verdad? Que se mantiene una tendencia. Ahí, por ejemplo, si vemos olas específicas, Ujú, por ejemplo, si es la última ola del año pasado, del año 23, que comprende el mes incluso, ¿verdad?, de diciembre, esa ola nos llamó la atención porque presentó un consumo más alto, incluso de radio, o sea, llegó creo que al 70. Y algunas emisoras también mostraron un pico ahí alto. Entonces, analizando un poquito más otros comportamientos y todo, pues nos damos cuenta que diciembre es un noviembre, diciembre ya estamos, el pico ya está en modo modo fiesta, Navidad. compra, modo Navidad, exactamente. Entonces, y compras y todo. Entonces, sí nos pareció muy interesante. De hecho, en eso también nosotros desde nuestra posición, ¿verdad? Se hace la salvedad de tener también cuidado con el dato y eh, cómo utilizarlo, porque igual para nadie es un secreto que es una herramienta de venta para las emisoras, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, como apuntar mucho que eso, que son tal vez un poquito atípico, porque la gente anda más contenta, porque tal vez hay programas específicos de la época, porque incluso a nivel de noticias, pues se mueve un poco más, ¿verdad? Ciertos temas. Entonces, todo hace que, por lo menos en esta ola, sí notamos un consumo un poquito mayor. Ya en la ola
1 de este año vuelve como al promedio, ¿verdad? Lo que sí es muy importante es que no hemos visto una tendencia a la baja, por lo menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ola a ola, oleada a oleada, no lo hemos visto, como que digamos, uy, sufrió un bajonazo drástico y entonces nosotros si eso sucediera, pues nos damos a la tarea de investigar un poco más allá para saber qué Ya. puede pasar. Pero me parece que eso es como lo más importante, ver más bien que hay una tendencia que se mantiene y con la cual eh, pues los interesados, tanto consumidores como anunciantes, tienen un gran respaldo, ¿verdad? Y eso que acabas de decir de la última oleada del año pasado, me genera Ujú. la pregunta entonces de si está tan relacionado el estado de ánimo de la gente con el consumo de radio. Parece que sí. Sí, sí, aquí, digamos, nosotros no podemos dar datos eh, cualitativos, ¿verdad? Tan profundos porque pues está fuera del rango del TGI como tal, ¿verdad? Pero si lo vemos a nivel general y a nivel de otros estudios, ¿verdad? Que nos dicen, estudios generales, ¿verdad? Que nos dicen que el comportamiento humano, pues mucho del comportamiento humano está relacionado a su estado de ánimo, ¿verdad? Ya esto va más relacionado con estudios de neuromarketing y todo esto. De hecho, por eso las estrategias, definitivamente sí. Y si lo vemos, si lo traducimos ya a nivel propio del comportamiento personal, yo podría decir que sí, o sea, y más la radio, ¿verdad? Que vas en el carro y va cantando uno solo ahí, ¿verdad? Ojalá full con las ventanas arriba y uno lo ve en la calle, ¿verdad? Entonces sí podríamos relacionarlo, mas no podríamos confirmarlo con el estudio como tal, ¿verdad? Ujú. Priscila, ¿podría inferirse alguna amenaza que pueda tener la radio de los estudios y la data que ustedes tienen para lo cual haya que fortalecer estrategia y mantener el segmento ya ganado? ¿O es simplemente de mantener la visión que se está teniendo y Ujú. mantenerse en la constante innovación? Sí, no, yo creo que en todo sentido siempre hay que estar alerta, ¿verdad? Ujú. Eh, Porque creo que de estar alerta hace ir un paso adelante y que algún cambio, si llegara algún cambio, pues va a afectar un poquito menos. Esto en general en todo en lo que hagamos, ¿verdad? Con la radio como tal, me parece que es más bien fortalecerla a nivel o sea, mantener esta fortaleza que tiene y seguirla fortaleciendo a nivel de programación y de mezcla, de programación, de oferta, de contenido. Eso, Jonathan, es súper importante, ¿verdad? El contenido en todos los medios es al final el que sostiene la audiencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se puede presentar un programa, ya sea, ¿verdad? De opinión, de deportivo, incluso musical, en el que la persona va y tiene la voluntad, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Para escuchar radio, usted tiene que tener la voluntad y el deseo de hacerlo, ¿verdad? Es un acto completamente evolutivo, ¿verdad? Como dicen. Entonces, si usted ya tomó la decisión de ir y conectar la radio, prenderla y sintonizar una emisora en específico, ya ahí hay una ganancia, ¿verdad? De parte del medio. Pero el segundo reto es mantener a esa persona ahí, ¿verdad? Sí. Que si es un programa de media hora, que por lo menos esté 20 minutos, ¿verdad? Así para cualquier medio, porque al final lo que conforma la audiencia de un medio es el que la persona se conecte y que permanezca. Entonces creo que el reto está en seguir construyendo programación atractiva para el oyente, interesarse por lo que el oyente quiere, cuando el oyente levanta la mano y tal vez ustedes como productores y presentadores ¿verdad? Desarrolladores de contenido puedan ver que algo gustó mucho, pues entonces por ahí es, ¿verdad? O cuando algo no gustó mucho, entonces pues está ahí la banderita roja de ver que no era por ahí.
Eso es como, creo, a nivel general de todos los medios, pero la radio, volvemos al tema de la versatilidad, por esta característica, permite que se tomen pues acciones más inmediatas, ¿verdad? Entonces es eso, como estar alerta, estar haciendo un tracking constante de lo que la gente está haciendo y aprovecharse de esa audiencia que prende el botón, ¿verdad? Y hay un tema que tocaste levemente al inicio y Ujú. es la fidelidad de la gente con una emisora, que se casan con esa emisora. ¿Eso es muy común en general o la gente se acomoda de acuerdo a la hora del día en la programación que más se siente a gusto? Ujú. Hay un comportamiento que sí, que hay preferencias, ¿verdad? De ciertas emisoras y lo que sí es que son emisoras de diferentes géneros. Entonces, esa es otra ventaja, porque podemos ver datos de gente que tal vez sí sus emisoras preferidas son musicales, ¿verdad? Eso como te decía ahora siempre va a salir, pero también escuchan emisoras de noticias y emisoras deportivas, ¿verdad? Que menciono mucho esto porque son como las más de nicho, ¿verdad? Pero siempre va a haber una mezcla, siempre. O sea, no hay, en el estudio nosotros podemos ver, por ejemplo, si escuchan al menos 3 emisoras, si escuchan al menos 4 emisoras, y hay un promedio como de un 40% de personas que dicen que escuchan al menos entre 3 y 4 emisoras. Entonces, esas emisoras están relacionadas con diferentes temas. ¿Por qué? Porque al final volvemos otra vez al comportamiento humano, ¿verdad? Pues estamos llenos de toda información y también nos movemos en diferentes campos. Entonces, al final de cuentas, pues la radio viene a llenar esta clase de información, ¿verdad? O esta clase de entretenimiento. De hecho, es mucho la programación que los mismos dispositivos tienen para poder saber hasta cuántas radios puedo tener como preferentes. Y es que en los carros normalmente son 6 memorias, 5 memorias. Ujú. Entonces la gente ya está programada, tengo que encontrar esas y esas son, y las guardo y ahí están. Me parece que por ahí puede Correcto, ir también. correcto, exactamente. Esto, pues, tal vez no podemos dar el dato exacto en radio, cuántas emisoras, ¿verdad? Pero usted lo está diciendo perfectamente. Casi que los carros tienen ya en el panel ahí para programar un máximo de 6 y posiblemente todos tengamos 2 emisoras musicales, una emisora deportiva eh, y una emisora noticiosa, que casi siempre se mezclan las de noticias con deportes, y de musicales tenemos 2 o 3 géneros, ¿verdad? Sí. Una romántica, otra salsera, y creo que es digamos, un comportamiento general, ¿verdad? Entonces, Sacamos una duda, Priscila, ahora que dices esto de sí, los géneros y de la versatilidad que está de acuerdo a la parte emotiva de la persona. ¿En ajá. fin de semana cambia el consumo de la gente en función de lo que escucha normalmente? Sí, sí, vieras que sí, sí cambia. Se hace más consumo musical, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos picos, lógicamente, en la parte deportiva por las Deportivos. transmisiones. Ajá, ajá. Pero el consumo mayor de radio es entre semana, digamos, de lunes a viernes como un todo, y luego sábados y domingos que baja un poquito, ¿verdad? De hecho, casi siempre las estrategias de compra de pauta en las emisoras se hace el consumo más grande o eh, la distribución, mejor dicho, más grande de cuñas se hace de lunes a viernes. Y ya de una forma más específica, cuando hay paquetes, por ejemplo, deportivos, que ya entonces sí incluye pauta fines de semana porque es parte de lo que se comunica los fines de semana, ¿verdad? Dentro de la gente que está reaccionando, Priscila, al programa, a los cuales siempre les recordamos que no solo estamos en la 89.1 FM, sino también en las plataformas digitales, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, y al final el programa siempre es colocado en el canal de YouTube que se llama Red Democrática.
está Marcela Monge, colega acá Ah, del grupo, que ajá. le manda saludos y un abrazo y siempre está al pendiente de esta información que, Pues va de vuelta para Marce, un gran abrazo. como bien lo decís, toda esta data no solo le sirve a este lado de la acera, sino al lado publicitario y también al Claro, lado de la gente, porque todas las emisoras terminan teniendo un nicho y al final de cuentas, si uno encuentra ese nicho, hay que chinearlo, la verdad es esa. claro, definitivamente. Ujú, ujú. Así Priscila, es. ¿cuándo van a hacer el siguiente estudio, me dijiste? Eh, de hecho, bueno, como te comentaba, el estudio se hace a lo largo del año 3 veces, ¿verdad? Tenemos tres periodos de trabajo de campo y ahorita en este momento, de hecho, estamos recibiendo el preliminar. Nosotros en Cantar ya desde la parte de servicio al cliente y de la parte de análisis, empezamos a recibir toda la información de operaciones para hacer pues la revisión interna, ¿verdad? De todo, y ahorita estamos en ese proceso, por lo que me parece que ya a finales vamos a ver, estamos miércoles, posiblemente a finales de la próxima semana, ya esté en el mercado para los clientes. La información sería de la segunda oleada del 2024. Así, Esto sigue dando tendencias de comportamiento importantes y eso es otra pregunta que tenía. ujú. De acuerdo a los temas top mediáticos noticiosos, ¿varía o eso no afecta al comportamiento del consumo de radio? Vieras que sí, tal vez no es tan, ¿cómo te digo? No es tan drástico, tan evidente, pero sí sucede que cuando hay un tema que se le está dando mucho, ¿verdad? Como suele suceder, a veces sí muestra algún cambio significativo eh, que se puede ver, ¿verdad? Ya en el número como tal. Entonces sí, a veces hay, por ejemplo, bueno, este año no ha sucedido, esperemos que no suceda, pero cuando han habido estos huracanes, ¿verdad? Que se hace noticia y que ya es noticia tanto a nivel ya informativo para ver qué pasó, a nivel social, porque entonces la gente se vuelca a ayudar, a nivel gobierno, porque entonces hay que ver qué está haciendo la comisión, etcétera. Entonces hay información por todo lado. Eso hace que se incremente porque hay un interés específico, ¿verdad? En un tema. Hay una pregunta de Carmen Navarro que le damos el abrazo correspondiente. Allá en Cartago está en sintonía y pregunta si estos estudios están a disposición del público como para poder a los que son estudiosos de este tipo de información pues darle una revisada. Ujú. Bueno, al público exactamente no están abiertos, digamos, eh, nosotros como empresa, ¿verdad? De investigación y entrega de data, pues Sí. tenemos clientes ya específicos como son emisoras de radio, las agencias de publicidad, algunos anunciantes, ¿verdad? Porque el estudio al final se convierte en una herramienta súper en realidad sí muy Excelente. rica Claro. para la planificación, ¿verdad? De medios, eh, porque como comentaba al principio, tenemos no solo información del consumo como tal, sino también de la parte más psicográfica también del consumidor. Por ejemplo, si estas personas que escuchan radio, por ejemplo, hacen deporte o se preocupan por la salud o cómo está conformada su familia, por ejemplo. Entonces, todos estos datos hacen para los anunciantes o para las marcas o para los propios medios. eh, pues información muy importante para saber cómo llegarle a esta gente, ¿verdad? Por ejemplo, marcas, no sé, farmacéuticas, pues a ellos les va a interesar saber si quienes consumen los productos o los necesitan, pues son personas de ciertas edades, si escuchan, en este caso, por ejemplo, radio, qué emisoras escuchan. Entonces, es un estudio en realidad muy amplio, ¿verdad? En ese aspecto, pero también muy de nicho en el sentido que no es abierto al público, ¿verdad? No está como colgado en una página para que todo el mundo lo pueda ver, no es así.
Es ¿verdad? parte del secreto del sector. Sí, exacto, pero por supuesto que en caso que Carmen quisiera saber un poco más, eh, nosotros pues tenemos una página, un correo donde si nos quisiera hacer alguna pregunta, si es, por ejemplo, el sector de universidades, nosotros les damos mucho apoyo a las universidades, a veces apoyamos en clases, ¿verdad? En clases tal vez de planificación de medios o de estrategias y nos buscan para ir a contar un poco de qué se tratan los estudios y entonces también hacemos esa labor, ¿verdad? Priscila, el futuro de la radio podríamos circunscribirla con el ingreso de la 5G, el ingreso de toda la tecnología full, como un potencial bastión de la tradición del ser costarricense. Podríamos sostenerla incluso con este tipo de ingreso. Pregunta número uno y pregunta número dos. ¿Es la radio uno de los baluartes de la democracia en Costa Rica? Bueno, nosotros pensamos, Jonathan, que sí, que la radio, como te digo, basados en datos y en tendencias, que la radio se va a mantener, que la radio, pues lógicamente podrá sufrir o ha podido sufrir ciertos cambios, porque igual, para nadie es un secreto que tal vez no tiene el consumo que tenía hace 20 años, por decir un gap ahí, ¿verdad? De unos 20 años. ¿Por qué? Porque entraron nuevos competidores, hablábamos al principio del streaming, todo lo que tiene que ver con la parte digital, con redes. Hay cambios en el comportamiento y eso es una realidad, ¿verdad? Pero si nos basamos en esta realidad y en el hoy y lo vemos a futuro, no pensamos que vaya a haber un cambio drástico a la baja, sino que es un comportamiento tradicional y si nos vamos propiamente al ser costarricense, pues eso es lo que hemos demostrado, ¿verdad? Como pueblo, ¿verdad? Eh, que al final, lo que usted me decía ahora, si nos queremos informar, vamos y buscamos. La zona rural es súper importante, el gran área metropolitana, por eso vemos emisoras emergentes incluso, ¿verdad? Que eso también es otro parámetro, donde en lugar de desaparecer, pues vienen unas nuevas y es esto, ¿verdad? Entonces, sí pensamos que con la entrada de la tecnología, pues siempre van a haber cambios, siempre podrá haber algún movimiento, pero más bien podría llegar a fortalecerla, ¿verdad? También por lo que le mencionaba ahora del consumo a nivel online, que al final de cuentas es la emisora, solo que no está en el aparato físico como tal, ¿verdad? El transmisor, sino que está por medio de una plataforma, pero al final sigue siendo la emisora de radio. Y me decía la otra pregunta, Si es disculpe. uno de los baluartes de la democracia, la radio. A mí me parece que sí definitivamente, porque primero que es un medio accesible, ¿verdad? Para todos, prácticamente pues no vamos a hablar de 100% porque perdón, Claro. realidades que nosotros no, posiblemente ni nos imaginamos, un segmento muy pequeño, pero si nos vamos al general, es un medio completamente accesible, es un medio en el que da oportunidades también a muchas personas, es un medio informativo que alcanza diferentes segmentos en el sentido que le habla tanto a la persona tal vez más humilde hasta la persona de más rango, ¿verdad? Profesional. Entonces, en todos esos aspectos, yo considero que sí, aparte que es una herramienta de comunicación primaria, ¿verdad? Ya viéndolo desde el lado del comunicador, entonces hace, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, ¿verdad? Eh, que valorar estos medios y saber que son medios que se mantienen vigentes y que son voy a decirlo de una manera tal vez muy romántica, pero es un regalo para la población, ¿verdad? En el sentido que si yo quiero ahorita voy y prendo el aparato y ahí voy a tener la información de la mañana, voy a tener música,
Entonces me está dando algo que a lo que la persona como tal está acostumbrada y eso es lo que creo que debemos también luchar y mantener que así sea, ¿verdad? Que se Claro. mantenga de esa manera. Priscila, muchísimas gracias por toda la información. Nos Con queda todo, sumamente clara la con todo radiografía. gusto, Jonathan, con todo gusto y quedamos a la orden. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. Recuerde el canal de YouTube Red Democrática para que pueda repasar esta información que es muy valiosa para innovar y también para pautar. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.